Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con ustedes y estábamos leyendo el capítulo 15 del libro de Lucas. Y el Señor Jesucristo está enseñando las parábolas, una la oveja perdida, la otra la moneda perdida, y después los dos muchachos perdidos. Muchos dicen, no, pero era un muchacho perdido. Pero hoy vamos a ver que eran dos perdidos. ¿Y por qué el Señor Jesucristo está enseñando esto? Está enseñando esto por lo que sucede, lo que sucedió en una oportunidad, cuando dice que en el capítulo 15, versículo 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Es importante esto, ¿eh? ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Publicanos y pecadores. Y dice que los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué querían? Desprestigiar a Jesús. Decía, guarda, fíjate este Jesús acá, él se mete con los pecadores y publicanos. En vez de nosotros que somos fariseos, somos escribas, somos importantes, conocemos la palabra de Dios, y este viene a decir que él es el Mesías y se mete con los pecadores, se mete con los publicanos. Y entonces Jesús enseña estas parábolas. Y nos faltaba ver la última parte de la parábola de los muchachos que se perdieron. Entonces, Lucas capítulo 15, a partir de el versículo 25. Habíamos llegado hasta ahí. Dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Bueno, acá está retornando el hijo mayor que estaba en el campo, y cuando se acerca a la casa del padre, ve un revoltijo ahí, ¿no? Danza, música, ¿qué está sucediendo acá, no? Y entonces continúa. Dice, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquellos. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, ¿qué hizo el padre? El padre se alegró que este hijo que se había ido a desperdiciar toda su herencia, se arrepintió y volvió. Volvió sin nada, pero volvió arrepentido. ¿Recuerdan? Y le dijo al padre, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, considérame un asalariado. Y el padre mandó matar el becerro más gordo y mandó hacer una fiesta, ¿no? Y a vestirlo bien a su hijo que había vuelto. Continuamos. Entonces se enojó, este es el otro hijo, el mayor, ¿no? Y no queriendo entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entre. Mas él, el hijo este mayor, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre, ¿no? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Acá vemos una cosa, como habíamos dicho, eran dos los perdidos acá.
Porque este hijo, que parecía obediente, en realidad estaba perdido. ¿Por qué estaba perdido? Porque no tenía comunión con el Padre. Estaba perdido, no tenía comunión con el Padre. Acá podemos considerar una cosa. ¿Qué le dice el Padre? El Padre le dice, pero hijo, todas estas cosas son tuyas. Yo ya repartí mi herencia. Recuerdan que cuando el hermano más chico le pidió al Padre que le dé lo que correspondía, le dio la parte que le correspondía al hijo más chico, y todo lo otro era del más grande. Quiere decir que, ¿por qué este hermano más grande no lo sabía? Porque no tenía comunión con el Padre. ¿Por qué, digamos, los que dicen que son creyentes, ¿no? Y se quejan de Dios, que no tienen nada ellos, que nunca Dios les dio nada, porque no tienen comunión con el Padre, con Dios Padre. Hay que tener cuidado con eso, porque uno puede decir que es creyente sin tener comunión con el Padre, y si no tenés comunión con tu Padre, entonces no tenés comunión con Cristo, y si no tenés comunión con Cristo ni con el Padre, no tenés comunión con el Espíritu Santo, y no tenés la guía de Dios si no tenés comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que el Señor Jesucristo está respondiendo a estos escribas y fariseos. ¿Por qué Él se mete con los pecadores? ¿Por qué Él recibe a los pecadores? ¿Por qué Él escucha a los pecadores? ¿Y por qué escucha a la gente que lo va a ver? Porque Él es misericordioso y Él justamente no ha venido a salvar a justos, sino a pecadores. Entonces, si tú consideras que eres justo, entonces estás perdido. El único justo es el Señor Jesucristo y el que te puede hacer justo. El Señor Jesucristo, cuando creemos en Él, ¿no es cierto? Creemos en Él, confiamos en Él, entonces Él nos salva. Y el Padre nos justifica. Y el Señor Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan dentro de nosotros. Pero no tenemos que perder comunión. ¿Cómo podemos perder la comunión con el Señor? Podemos perder la comunión con el Señor con el pecado. Si somos pecadores, continuamos a pecar, volvemos a los pecados antiguos, perdemos comunión con el Señor. No tenemos intimidad con Dios. Si no oramos, no tenemos comunión con el Señor. Si no leemos su palabra, si no meditamos en su palabra, no tenemos comunión con Dios. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos comunión con Dios. Estamos perdidos. Estamos en la misma situación que estos muchachos. Aunque pareciera que el hijo mayor pareciera que era obediente al padre. Sin embargo, no era obediente al padre. No podía disfrutar de toda la herencia del padre, porque al no tener comunión con el Padre, no tenía contacto con el Padre. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, no tenemos comunión con Dios. Y estamos como perdidos. Sin estar perdidos, estamos como perdidos. Entonces, reflexión. ¿Cuál es el remedio? No perder la comunión con Dios. Porque si perdemos la comunión con Dios, perdemos todo. Aun si eso que Dios dijo que es nuestro, no es más nuestro, como este hijo. Todo lo que el padre tenía, le dijo el padre, es tuyo. Sin embargo, él se quejaba que ni aún había podido tener un cabrito para festejar con los amigos. ¿Por qué? Porque no tenía comunión
con el Padre. La reflexión es, no perdamos la comunión con el Padre. Si pecamos, pidamos perdón al Señor, volvamos. Si sabemos que hemos errado al camino, volvamos al camino correcto. Para eso tenemos, dice el apóstol Pablo, que tenemos una herramienta muy importante, que es la oración. Nosotros podemos estar en contacto con Dios. Él nos puede dar todas las cosas que Él tiene para nosotros y son ilimitadas. Nosotros no tenemos ni qué decir que no tenemos ningún bien. Nosotros tenemos el bien más grande que puede tener un hombre y una mujer, tener comunión con el Creador. Si tenemos comunión con el Creador, entonces tenemos todo, porque todo lo que necesitamos se lo pedimos al Padre y Él lo da. Entonces, andemos con cuidado, no perdamos la comunión con el Padre, oremos al Padre, estemos en las obras que el Padre ya de antemano nos preparó para que anduviésemos en ella. Y tú, si todavía no conoces a Cristo, conoce a Cristo, cree en Él, arrepiéntete y podrás disfrutar de todos los bienes que Dios tiene, que son infinitos. Bueno, espero que tengan una hermosa semana. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.